Evangelio de mayo 9, 2015 del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo me voy a detener nuevamente en este Evangelio, aunque la primera lectura siempre es muy buena, pero es muy profundo el Evangelio y quisiera tratar de profundizarlo un poco. Cuando comenzamos a seguir al Señor, de pronto nos vienen las pruebas. Y es muy curioso porque muchas personas que antes eran adúlteros, que antes eran ladrones, mentirosos, adictos, etc. Cuando comienzan a seguir al Señor, de pronto se dan cuenta que las cosas se les ponen muy difíciles. Y muchos de pronto dicen: ¿sabes qué? Ya me cansé. No, si va a haber tanto problema, mejor me quedo como estaba. Dice la Sagrada Escritura: si vas a seguir al Señor, prepárate para la prueba. Y también el Evangelio, en el sembrador, dice que la semilla cae entre espinos y que cuando crece los espinos la ahogan. Esas son las tribulaciones del día. Son las acechanzas del demonio, que no quiere que te decidas a seguir al Señor, que no quiere que te salves en realidad. Y está en tu parte el poder recordar lo que te dice hoy el Señor. Hoy te nos explica muy fácilmente. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Ciertamente al Señor nos basta contemplar su cruz. La imagen de la pasión de Mel Gibson, del Cristo, es una imagen fuerte y es una imagen excelente para quedarnos con esa imagen. El odio contra el Señor hasta el punto extremo. Si así le ha odiado el mundo a Dios, ¿qué nos espera a ti y a mí? Dice: si fueran del mundo, el mundo los amaría como suyos. Pero el mundo los odia porque no son del mundo. Al elegirlos, yo los he separado del mundo. ¿Es algo malo que el mundo nos odie? Por supuesto que no. ¿Cómo pagarle al Cristo un poco del amor que Él nos ha mostrado en la cruz? ¿Cómo pagarle a nuestro Señor un poco del amor que Él sigue mostrándonos cada vez que el presbítero o el obispo nos absuelven? Cada vez que nos alimentan con el cuerpo y la sangre del Señor. Pagarle un poco de ese amor. ¿No podríamos nosotros sufrir un poco también? En contraprestación, si hiciera falta. Sobre todo para ser fieles al amor del Señor. ¿No sería lo congruente? El amor duele y debe doler. El mundo los odia porque no son del mundo. Al elegirlos, los separé del mundo. ¿Y cómo nos elige? ¿Nos elige solamente a los que ordenan? ¿Nos elige solamente a quiénes? ¿Acaso no nos elige precisamente cuando nos sellan con el Espíritu Santo en el bautismo? Ahí es cuando nos elige. Hemos sido separados, como dice San Pablo. El hombre viejo debe morir. Y hemos sido constituidos nuevas criaturas para vivir en la presencia del Señor. Y después vuelve a insistir: acuérdense, ya se los dije, el siervo no es superior a su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes. Claro que lo persiguieron. Los evangelios no alcanzan a relatar cuántas persecuciones, cuántas tribulaciones. Lo dicen de manera general. Porque no se detienen en esa parte.
Ningún evangelista quiso detenerse en eso que es irrelevante, pero que seguramente habrá sido difícil vivirlo. El rechazo de los pueblos, la persecución de judíos, de fariseos, de escribas, de ancianos, de herodianos, de saduceos en contra del Señor y de sus discípulos. Dice, se los van a hacer por mi causa. Alégrense, también dice por otra parte. El caso que han hecho de mis palabras lo harán de las de ustedes. ¿Podría haber alguna comparación lejana siquiera con mis palabras, con mi discurso, con aquel de Dios? Ninguna. Hay una diferencia enorme, infinita. Cuando Jesús pronunció sus palabras, era Dios el que nos estaba hablando. Y sin embargo, mucho de la gente que lo escuchó no le creyó. ¿Por qué habrían de creerme a mí o a ti? Y sin embargo, cuando hacemos lo que Dios nos pide, Dios hace su obra. Porque la palabra del Señor no vuelve al cielo antes de fructificar, antes de fecundar la tierra. Pero no es obra nuestra, es obra de Dios. A nosotros nos corresponde el esfuerzo. Todo esto se lo van a hacer a mí, o se los van a hacer por mí, porque no conocen a aquel que me envió. Los que finalmente asesinaron al Señor por mis pecados y los tuyos eran aquellos que decían conocer a Dios. Asesinaron al Hijo de Dios en el nombre del Padre. Dios. Qué incongruencia, qué mentira, qué insensatez de los hombres movidos por el demonio. Queridos hermanos, quiero solamente concluir con dos cuestiones. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Dios nos ha apartado y al elegirnos con el bautismo, nos ha puesto en una situación donde el mundo nos odia. Y vamos a ser perseguidos y odiados igual que nuestro Señor. Nosotros somos siervos, que ese es el segundo punto. No somos superiores al Señor, no nos frustremos, sino al contrario, recordemos las bienaventuranzas. Alégrense y salten de contento ese día, porque su recompensa será grande en el cielo. Así es, hermanos. Esforcémonos verdaderamente por poder dar buen testimonio de Dios para todos nuestros hermanos, y que Él en su infinita misericordia se sirva de siervos tan pequeños e inútiles para salvar a muchas almas. Dios les bendiga, hermanos.